dice la palabra del Señor, solamente este texto, dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Ahora vamos a leer otro texto, pero lo que quiero tratar de decirte antes de comenzar en esta palabra es que toda palabra que viene de parte de Dios te tiene que movilizar el espíritu. Toda palabra que viene de parte de Dios tiene que mover algo dentro tuyo. Y me gusta porque María recibe una palabra, el ángel se le presenta, le habla de parte de Dios y ella dice que se turbó en su corazón. De hecho, me gustaría que la palabra, cada vez que venís a escucharle, te incomode. ¿Cuántos dicen amén? Que te haga pensar, que te lleve a reflexionar. Y sé que en esta noche Dios te trajo para calar profundo en tu alma, para que hacer algo que no se puede hacer de otra manera sino a través de la palabra de Dios. Así que como María, Dios te va a hablar, y escúcheme bien esto, y cuando la palabra del Señor vino sobre María, dice el fruto de esa palabra fue un embarazo. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Es que el fruto de una palabra de Dios espiritualmente, mis hermanos, comienza a gestar algo en tu espíritu que visiblemente no se puede ver, pero que por dentro se está dando forma. Te estoy diciendo que en esta noche Dios te va a hablar y usted va a salir con una semilla de la palabra de Dios en su interior. Usted va a salir de este lugar aparentemente igual, pero por dentro algo estará Dios haciendo. Te estoy diciendo que si alguien vino hoy con hambre de recibir esta palabra, Dios va a depositar algo adentro tuyo, adentro de tu corazón. Algo comenzará a suceder. En ese mismo instante el Espíritu Santo vino sobre María, dice la Escritura, y dentro suyo comenzó el milagro. Te estoy diciendo proféticamente que dentro tuyo Dios ya comenzó un milagro. Oh, te estoy diciendo que el milagro está adentro tuyo, que llegará un momento, escúcheme bien, el milagro lleva un proceso. El milagro que tenía María en el vientre tuvo que tener un proceso de 9 meses. Llevan tiempo. Hay milagros que son progresivos. Hay milagros que se tienen que ir gestando, formando, hasta que en un tiempo, mi hermano, determinado, tiene que dar a luz. Y de esto entienden las mujeres. Esto lo voy a sacar acá porque yo hago lío. Y las mujeres entienden de esto que yo le estoy diciendo. ¿Cuántas mujeres de Dios hay en este lugar? ¿Cuántas mamás hay en este lugar? Usted sabe que cuando llegan los 9 meses hay que dar a luz sí o sí. Llegó el tiempo y aunque usted quiera retener, el niño que está en el vientre comienza a empujar para salir. Te estoy diciendo que llegará el tiempo indicado de parte de Dios, donde no vas a poder retener lo que Dios va a hacer. Y yo te estoy diciendo que pronto los dolores están anunciando que viene el tiempo de tus milagros, que viene el tiempo de tu bendición. Le estoy hablando a alguien que durante todo el año estuvo orando por algo, estuvo clamando por su familia, y en estos 2 últimos meses del año te estoy diciendo que estás en fecha para dar a luz tu milagro. Te estoy diciendo que pronto viene el milagro que le has pedido al Señor, que los dolores anuncian que se viene un milagro para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo quiero que vayamos a otra escritura que está en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer varios versículos de ese capítulo. Es largo este capítulo, pero vamos a leer varios y vamos a ir salteando. Dice el capítulo 17 y vamos a leer el verso. Vamos a leer, no quiero aburrirlos tanto con la lectura. Vamos a leer el verso 20. 17, verso 20. Dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat,
el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Puede decir conmigo las mismas palabras? ¿Y quién las oyó? David. No les quiero leer toda la historia porque nos tardaríamos mucho tiempo, pero sé que incluso gente que no es lectora de la Biblia posiblemente alguna vez haya escuchado esta historia. Muchas veces la hemos hablado, la hemos comentado, pero Dios nos va a dar algún principio que te va a servir para el tiempo que estás viviendo. La Biblia, la historia relata que David es ungido como rey, pero ustedes conocen que David fue el hermano despreciado de la familia. David fue el menor de sus hermanos, pastorcito de ovejas. No era un guerrero aparentemente, aunque era un guerrero de la intimidad, era un guerrero del secreto. Cuando nadie lo veía, lo habían puesto a cuidar las ovejas de su padre, y mientras sus hermanos eran guerreros de ejército, David estaba detrás de las ovejas cuidando, haciendo lo que le tocaba hacer. Sin embargo, en aquel lugar Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba moldeando para el tiempo que iba a venir. Y para hacerles corta la historia, David es ungido como rey, David es ungido en medio de sus hermanos, David es honrado en medio de sus hermanos. Ustedes saben que en otra ocasión he hablado acerca del ungimiento de David, pero para aquellos que no lo saben, el profeta Samuel llega a donde la casa de don Isaí y Dios le dice que en ese lugar estaba el próximo rey de Israel, porque Dios se había provisto de un hombre conforme a su corazón. David era un muchacho especial, era un muchacho formado conforme al corazón de Dios. Ahora, por supuesto, su familia mucha esperanza en él no tenía. Evidentemente, la historia dice que por alguna razón su papá no lo reconocía, no lo quería mucho en la parte visible de la familia, trataban de ocultarlo. La Biblia no lo dice, pero los estudiosos de la Biblia presumen que posiblemente David era hijo de un romance extramatrimonial de este muchacho don Isaí. Por eso lo ocultaba. Por eso cuando le preguntaban, ¿hay algún hijo más que tengas? Y hay uno que está allá en el fondo, pero viste, no sé, me parece que está ocupado. Pero cuestión es que al despreciado, al que no lo quieren en la familia, a la oveja negra de la casa. ¿Vieron que en las casas siempre hay una oveja negra, verdad? David era la oveja negra. Tal vez el que está al lado suyo es la oveja negra de la casa. Todo puede ser. Pero esa oveja negra, Dios tiene un propósito tan sobrenatural, extraordinario. Cuestión es que a David lo envían a hacer un mandado, a llevarle comida a sus hermanos. Y cuando David llega a aquel lugar donde están enfrentándose el ejército de Israel contra los filisteos, y en el ejército de Israel están sus hermanos, él obedece el mandato de su padre y va a llevarle comida a los hermanos. Y cuando llega se encuentra con una escena trágica. La escena que están viendo los ojos de David es lo que sus hermanos están viendo hace días. Y la historia dice que Goliat, un paladín, un guerrero gigante, la escritura dice que tenía 6 dedos en cada mano, este gigante, y desafiaba todos los días al escuadrón de Israel y les decía las mismas palabras durante la mañana y durante la tarde. Durante 40 días se encargó Goliat de hablarles. ¿Qué hacía Goliat? Les hablaba. No sabemos cómo peleaba, era grandote, intimidaba, pero hablaba, era muy bocón. Y quiero decirte algo, el diablo es un bocón. El diablo todos los días tratará de venirte con las mismas palabras para desanimarte y para convencerte de que no podrás, para convencerte, intimidarte y detenerte. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dice la Biblia que cuando llegó David se encontró con esta escena y el desgraciado de Goliat le habló las mismas palabras que venían hablándoles al pueblo de Israel, pero la diferencia fue que ahora las oyó David. Aleluya. Quiero decirte de parte del Señor que el diablo puede decir lo que quiera, pero la diferencia está en quién escucha esas palabras, cómo tomamos la misma palabra. Hay gente que escucha una mala noticia y se desanima. Hay gente que escucha la voz del enemigo y se desanima. Pero hay otros que aunque el enemigo hable, aunque el enemigo diga, aunque el enemigo esté rugiendo, aunque el enemigo amenace, nosotros sabemos quién está con nosotros. Y cuando llegaron esas mismas palabras a los oídos de David, la cosa se puso diferente. Es que todos los demás soldados se acobardaron.
tuvieron miedo. Era lógico, porque las palabras eran amenazantes. Yo le estoy hablando de parte del Señor a alguien que el diablo todos los días te viene a hablar al oído, todos los días te está diciendo mentira, todos los días te amenaza, todos los días está tratando de sacarte de tu propósito, todos los días está tratando de destruir tu autoestima. Pero en esta noche te quiero decir, vamos a escuchar la palabra de Dios y ya no más al enemigo. Te quiero decir que en esta noche Dios tiene que calibrar tus oídos a la voz de Dios. ¿Cuántos le creen al Señor? Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y por qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Acá hay un principio maravilloso espiritual. Es que todo el mundo estaba hablando mal, todo el mundo estaba hablando malas noticias, todo el mundo tenía miedo, todo el mundo escuchaba al gigante y veía al gigante y retrocedían, tenían temor. Pero de repente David escucha al gigante y no le presta atención, sino que comienza a preguntar: ¿cuál es la recompensa de aquel que pudiera vencer al gigante? Y dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice la palabra. ¿Saben qué significa incircunciso? Es decir, que no era circuncidado. Y el pueblo de Israel, la señal del pueblo de Israel, del pacto de Dios con Israel, era la circuncisión. Y David era circuncidado. David era un hombre de pacto. David era rey. David había sido ungido. Y dice: yo entiendo que este que viene en contra mío no tiene pacto, que este que viene en contra mío es un demonio, es simplemente un gigante, pero no tiene nada conmigo. Y David comienza a pedirle que le hablen, que le repitan no lo que dice Goliat, sino la recompensa que va a recibir. Te estoy diciendo que muchos de nosotros somos expertos para escuchar la voz del enemigo y nos encanta escuchar lo que el diablo está diciendo y no queremos escuchar la voz de Dios. Y David dice: no me importa lo que diga el gigante, yo quiero escuchar lo que le van a dar al que venciere. Y quiero decirte algo: a los que vencemos Dios nos recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte de parte del Señor que si en esta noche te animás a pelear esa batalla, Dios te va a respaldar, Dios estará con nosotros y vamos a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Al que venciere, dice, le darán. Y él comenzó a llenarse de esa palabra, a llenarse de las promesas, a llenarse de lo que le estaban prometiendo al que pudiera vencer a este gigante. Te estoy diciendo que lo que oímos y lo que sentimos, lo que vemos, determina a veces cómo caminaremos en la vida y define a veces si entramos en temor o continuamos en fe. Evidentemente los guerreros de Israel miraron, vieron y sintieron temor y por eso retrocedían, porque cuando escuchamos la voz equivocada nos paralizamos. Cuando escuchamos la voz equivocada entramos en temor. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando escuchamos la voz incorrecta entramos en temor. Y David, al contrario, era atrevido. Fue y dijo: ¿qué le van a dar al que vence? ¿Qué le van a dar? ¿Cuál va a ser el premio? ¿Cuál va a ser la recompensa? Te estoy diciendo que nuestra equivocación está en enfocarnos en la crisis en vez de enfocarnos en la bendición que va a venir para nosotros. Por eso la Biblia dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más
excelente peso de la gloria de Dios. Tu problema es que te estás enfocando en el problema y ya no te estás enfocando en la bendición que Dios va a hacer. Cuando yo me siento mal, mi hermano, comienzo a mirar, a ver, a enfocarme y a llenarme de la palabra de Dios, de lo que Él va a hacer con mi vida. Y miren, lo que Dios va a hacer es más grande que lo que el diablo puede hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Te estoy diciendo lo que la palabra dice, cuando que la leve tribulación momentánea no se compara, quiere decir que lo que Dios va a hacer será tan grande, será tan poderoso, será tan sobrenatural. ¿Alguien puede recibir esa palabra? Será tan grande que será muchísimo más grande que el dolor que estás pasando hoy. Será muchísimo más grande que cualquier problema que puedas estar pasando hoy. No te enfoques en el problema, sino que enfóquese en lo que Dios está diciendo. Pero estamos atentos a veces más a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Esas palabras negativas que el diablo suele pasar por tu mente, quiero decirte algo, ninguna de esas se van a cumplir. Todo eso que el diablo te metió en la cabeza, de que te vas a morir y que vas a fracasar, que a tus hijos les va a ir mal, nada de eso se va a cumplir. Oh, Dios mío, nada de eso se va a cumplir, dije. Y todo lo que Dios te dijo, absolutamente todo, se te va a cumplir en el nombre de Jesús. Aleluya. Créele al Señor. Créele al Señor. Ahora, Goliat es un amenazador profesional. Si hay algo que el Satanás tiene, es que sabe amenazarnos y sabe hacernos entrar en temor. El temor entra por los sentidos. Entonces entramos en pánico. Hoy le contaba que antes de venir aquí, a las 6 de la tarde, a la reunión de las 6, estaba en el aeropuerto con el pastor Marco Hernández, que estaba partiendo para Alemania, ya de regreso. Así que me dijo, antes de irnos vamos a tomarnos acá un jugo o algo, así que nos sentamos en un lugar ahí ya a punto de abordar y estábamos tranquilos, porque estábamos bien en horario, y de repente llegaron unos policías y pusieron detrás, digo, urgente, urgente, digo, tenemos que salir todos, levántense todos, ya, váyanse porque hay una amenaza de explosivos, dice. Entonces hay riesgo, así que ya. Así que algunos aprovecharon y se fueron sin pagar. Pero yo pagué igual. Y dije, bueno, ¿cuánto es? Así que, y de repente todo el mundo, vi las caras de desesperación de algunas personas, ¿no? Y dice, por favor, pónganse de pie, vamos todos para allá, porque y llegaron los militares y los bomberos y comenzó la gente a correr de un lado para otro y había gente gritando y salieron y había ahí una policía. Le digo, no, tranquila, le digo, no va a pasar nada, no me puedo morir, tengo que predicar a las 6 de la tarde. De verdad. Pero hay gente que entra en pánico, hay gente que se pone mal. Y quiero decirte que como muchos de esos, nosotros también recibimos amenaza. Llegas a tu casa, recibiste la palabra de bendición y de repente llega el diablo y te dice, no, amenaza de bomba, danger. Hey, tranquilo mi hermano, porque, tranquilo, quiero decirte, no tendré temor de malas noticias. Yo no tengo tiempo para fracasar, yo no tengo tiempo para perder, yo no tengo tiempo para estar triste, yo no tengo tiempo para estar preocupado, solamente tengo tiempo para que Dios me use, para que Dios se glorie. Y eso mismo va a pasar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tengas miedo. Puede decir a su vecino, no tengas miedo. No tengas miedo. Al final, ¿saben qué pasó? No pasó nada. Y le digo, había unos chicos ahí que trabajaban en ese lugar y yo andaba indagando, ¿viste? Y le digo, yo me tengo que ir y el vuelo y yo qué sé. Y le digo, che, ustedes que son de acá, le digo, ustedes ya deben saber esto. ¿Cómo es? No pasa nada, dice. Pasa que se olvidaron una valija seguramente por ahí y es un protocolo, pero bueno, la gente entra en desesperación. Dice, ¿no? Claro, porque los sentidos nuestros comienzan a jugarnos una mala pasada. Entonces, lo que Satanás tratará de hacer, mi hermano, es, si no puede vencerte, tratará de convencerte. Si el diablo no puede vencerte, tratará de convencerte para que te detengas. Tratará de convencerte de una mentira. Por eso él es padre de mentira. ¿Qué mentira le has creído a las tinieblas? ¿Qué mentira le creíste al diablo? Se la creíste, la compraste,
porque es lo que tus ojos ven, porque es lo que estás escuchando. Entonces, tenemos que aprender a caminar, mis hermanos, no por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Y la fe es contraria a los sentidos. ¿Cuántos lo pueden creer? Lo que ellos veían los detenían. Lo que ellos estaban mirando, sus ojos, dice que se enfocaron en el gigante y se nublaron, y durante 40 días estaban paralizados. Así que David, cuando llega y mira a este gigante, lo ve diferente, lo ve de otra forma. Escúcheme bien esto. Ellos miraban al gigante y decían: es un guerrero, tenían temor, corrían de delante de él. Pero cuando llegó el jovencito David, cuando llegó el muchachito David, cuando llegó el pastorcito de ovejas, pero con una identidad sana, sabiendo quién era él y quién es el diablo. Y quiero decirte algo: usted tiene que caminar en esta vida sabiendo quién es usted. Usted es un hijo de Dios, usted es un sacerdote de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Oh, yo quiero decirte algo. Yo estoy cansado de ver cristianos que le tienen tanto miedo al diablo, cuando el diablo es el que nos tiene que tener miedo a nosotros. Miren, no sé por qué la gente le tiene tanto miedo al brujo, al hechicero, a los demonios. Dice que cuando Jesús entró a Gadara, los demonios que estaban adentro del gadareno dijeron: ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué vienes? ¿Qué tienes en contra de nosotros? Aleluya. Yo oro para que se levante una generación de cristianos, de hijos de Dios, que ni siquiera tengan que decir algo, sino que la gloria de Dios sea tan fuerte en ellos que los demonios tengan que salir huyendo cuando te vean. Es que cuando los demonios te ven, no te ven a vos, ven a Cristo. Es que cuando los demonios me ven a mí, no ven al muchacho, ven a Cristo adentro del muchacho. Y quiero decirte algo: usted y yo somos un peligro para las tinieblas. Cuando Dios te use, cuando Dios te levante, cuando le creas al Señor, cuando ya no tengas miedo, sino que enfrentes, Dios te dará grandes victorias. Ahí le estoy hablando a alguien que está hace mucho tiempo paralizado, paralizado por una mentira del diablo, pero te levantarás victorioso para pisarle la cabeza al enemigo. Alguien debería aplaudir fuerte al Señor. David miró al gigante de diferente forma. Te estoy diciendo: no agrandes al diablo más de lo que es. Hay gente agrandando al diablo y achicando a Dios. No, porque esta enfermedad que yo tengo no es chiste, ¿eh? No, porque la que se viene es tremenda. Mire, puede ser terrible. Yo que todos los días estamos en la calle trabajando y demás, todo el mundo dice que la crisis es terrible, que lo que va a venir para la Argentina, que yo que sé, posiblemente lo sea. Pero ¿sabe qué? Cualquier crisis es chiquita al lado del Dios que nosotros tenemos. Cualquier enfermedad que pueda venir en tu contra es chiquitita, es chiquitita comparado con el tamaño de tu Dios. Nuestro Dios es grande y fuerte, poderoso en batalla. No hay nadie que jamás lo haya vencido. Y el mismo Dios que defendió tu vida en el pasado lo volverá a hacer ahora. Aleluya. Una vez más el Señor peleará por nosotros. Alguien tiene que aplaudir y decirle: sí, Señor, yo te creo. Es que David va convencido de que está respaldado por Dios. Y ahora vemos a un gigante, Goliat, que engaña, porque verdaderamente parece más malo de lo que es. Porque los que conocen cómo termina la historia saben que Goliat termina derrotado y David termina victorioso. Y miren qué lindo estos detalles de la historia. Goliat es gigante y David es muy pequeño. Porque ni siquiera es de estatura normal David. Era pequeño, era un jovencito. De tal forma que ni siquiera su propio rey podía creer en el llamado que estaba sobre la vida de David. Y quiero decirte algo: las apariencias engañan. Tus ojos te pueden engañar. Los ojos son los enemigos número uno de la fe y del cristiano. Por tus ojos te pueden estar diciendo algo, pero la realidad espiritual puede ser totalmente diferente.
La historia de David y Goliat nos está diciendo que para Dios no hay nada imposible. Que no importa lo pequeña que sea tu fe, lo pequeño que sea tu recurso, no importa las desventajas que tengas. Todo el mundo hubiera apostado a que David lo iba a pisotear, a que Goliat lo iba a pisotear a David, pero la historia se dio vuelta. Y quiero decirte algo, este partido lo ganamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esta pelea la ganamos nosotros. Quiero decirte, no sé, aunque estés en el último round, vas a dar el último golpe y lo vas a noquear al diablo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen amén de nuevo? Dios es fiel. Aleluya. Vamos a leer el verso 41. Verso 41. Miren qué interesante está esto. Vamos a leer, vamos a leer el verso 31, porque tengo algo ahí que decirle. El verso 31. Fueron oídas las palabras, en el capítulo 17, el verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y se las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. ¿Quién lo hizo venir? Saúl. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Valiente David. Y dijo Saúl a David, escuche esto, las palabras del rey, las palabras de la máxima autoridad de Israel, que uno esperaría que fueran palabras de ánimo, ¿verdad? Que uno esperaría que fueran palabras de bendición. Y dijo Saúl a David, el verso 33, no podrás. ¿Puedes decir conmigo? No podrás. Qué ánimo, ¿verdad? Un espectáculo el rey. No vas a poder. Y le dio argumento. Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Wow, David, qué valiente, David, qué hombre poderoso de visión. Mi hermano, quiero decirte algo. Nunca dejes que gente fracasada, que gente con heridas en su corazón, de que gente que ha fracasado en la vida, que le ha ido mal, que te diga que no vas a poder. Te quiero decir algo, usted sí va a poder en el nombre de Jesús. Oh, lo primero cuando ya estaba decidido, el tipo iba a pelear, dijo, yo voy a ir, estaba decidido. Sin embargo, viene una voz contraria a lo que Dios le había determinado a David para decirle, no vas a poder. Lamento comunicarte esta noticia, pero es imposible porque tú eres muchacho y él es un varón de guerra. Eso era lo que el diablo dijo. Eso es lo que este tipo endemoniado, Saúl, un carnal, escúcheme esto, Saúl era un hombre carnal, era un churrasco caminando. Y David era espiritual. Los carnales te van a decir que no se puede, pero yo vengo para decirte de parte de Dios en esta noche, sí se puede, sí lo vas a lograr, sí vas a vencer ese gigante, sí Dios te dará la victoria, lo lograrás, tu familia se levantará, te restaurará. Oh, parece imposible, pero sí va a ser posible porque hay una palabra. Oh, aleluya, alguien puede decir amén a eso. Oh, aleluya. Y le dijo, yo era pastor de ovejas. Puede decir conmigo, yo era. No digo yo soy, digo yo era. Porque era, pero ya no era. Ahora era rey, sin que Saúl lo supiera, ¿no? Pero cuando yo era pastor de ovejas, yo peleaba con el oso, con el león, dice. Y fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. No importa quién fuese, yo lo mataba. Y así mismo será con este filisteo. Y lo último que hace Saúl con David, que lo vamos a leer en el verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto.
porque nunca lo practiqué. Y David echó, decía aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Cuántas piedras? Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Me encanta este pibe. Aleluya. Dios tiene que levantar gente valiente en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Tomó, dice que lo quiso vestir con sus vestidos, los quiso vestir con su armadura. Es que claro, como no lo pudo detener, como no podía contra este muchacho, como no había forma de pararlo, quiero decirte algo, Dios tiene que levantar gente que no haya forma de pararlos. Es que el diablo no pueda pararte. No había forma de convencerlo a David que él no iba a poder. Él estaba convencido, él tenía la convicción en su corazón de que tenía un llamado de parte de Dios. Y quiero decirte, el diablo ha venido con mentiras para tratar de desanimarte, para tratar de hacerte sentir menos, para tratar de hacerte sentir un fracasado. Pero usted y yo estamos convencidos de que el que nos llamó, Él es el que nos respalda, de que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, y le puso dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Dios es fiel. Le puso sus vestidos, su armadura, pero pequeño detalle, Saúl era un hombre grande de estatura y David era pequeño. Así que él tiene que darse cuenta que la armadura de Saúl no le quedaba a David. Es que usted no puede pelear batallas con la armadura ajena. Es que usted no puede pelear batallas con la vestidura de otros. Es que Dios te dio un diseño único para tu vida. ¿Cuántos lo pueden creer? Es que Dios te dio una forma única. Y David dice que tomó su cayadito y 5 piedras. Siempre me llamó la atención por qué 5 piedras. Hay muchas teorías de por qué él agarró 5 piedras. Pero yo me imagino que David, como era un persistente, escuchen, este Goliat estaba todo armado, tenía una armadura. Era muy difícil que esa piedrita diera en el blanco correcto. Escúcheme bien, pero David era un hombre que tenía puntería. Dios te dará puntería. ¿Cuántos dicen amén? Hay una sola posibilidad y era en la frente, un pequeño huequito, y él agarró 5 piedras. A la primera lo volteó, pero yo me imagino que agarró 5 piedras por las dudas, ¿verdad? Porque si no era la primera, iba a ser a la segunda, y si no era la segunda, era la tercera. Te estoy diciendo de parte del Señor que tal vez hace rato que estás tirando y no está dando en el blanco, pero si no es a la segunda, va a ser a la tercera, si no va a ser a la cuarta, pero a la quinta, aleluya, vas a vencer a tu gigante. El demonio que está en tu casa se va a caer, o la enfermedad se va a caer. No te detengas, no te detengas, no te detengas, no te detengas. Sigue adelante, sigue peleando, sigue intentando. Aleluya, sí Señor. Vas a vencer, vas a vencer, vas a vencer, vas a vencer. Y tomó, dice, y se le fue encima. Se le fue encima, comenzó a correr. ¿Qué vas a hacer? Miren, con esto voy a terminar. Estuve en estos días en el sur. ¿Se acuerdan que les conté? Allá en la zona de Esquel, en un lugar impresionantemente lindo que se llama los bosques, el Parque Nacional Los Alerces se llama. Si alguno ha ido al sur, es una belleza maravillosa. Y una de las cosas que me llamó la atención es que había unos carteles grandes y la gente que nos llevaba nos contaba que es una tierra donde hay animales salvajes, ¿no? Y uno de los animales que andan dando vuelta por ahí es el puma. No el Puma Rodríguez, sino el puma, el felino. Entonces nos daban unas indicaciones. Dice, esto no pasa nunca. Dice, pero sí, por esas casualidades llegar a pasar. Dice, y se cruza un puma. Nos daban la indicación de qué es lo que deberíamos hacer enfrente al gato ¿no? Dice, lo peor que usted puede hacer es correr. Lo primero que haríamos, ¿no? Te pegarían los talones en la nuca corriendo. Uno ve uno de esos bichos tan grandes. Dice, no. Decía, si usted ve uno de esos animales, lo que usted tiene que hacer es quedarse quieto, dice, en posición de batalla. Y si es posible, usted tiene que hacer algo para espantar al animal. Un ¡fuera, bicho! Algo así. Que el animal se sienta intimidado y fijarle los ojos, dice el animal. Qué difícil, ¿verdad? Porque cuando usted comienza a correr en dirección contraria, usted se convierte en presa. Interpreta el animal que usted es una presa. Así que pase lo que pase, no corra, decía el tipo. Y por un momento mi mamá se perdía, ¿viste? Entre los... Uy, se lo comió el puma, dije yo. Pero no, acá está. Yo decía, che, y siempre estábamos
haciendo bromas con eso del puma. Pero ¿qué te estoy diciendo? Muchos de nosotros somos así con el diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros andamos corriendo y corriendo y corriendo teniendo temor. Pero dice la palabra que estaba Goliat ahí y David tomó sus 5 piedras y salió corriendo de frente al gigante. Te estoy diciendo que llegó tu tiempo de enfrentar el problema, de enfrentar tu situación. Quiero decirte que mucho tiempo te intimidaste, ibas para atrás, pero llegó el tiempo de ir para adelante, de enfrentar el problema. Dios te dará una estrategia para que derribes a Satanás, para que le des en la cabeza al diablo. Quiero decirte, el gigante de la inmoralidad, el gigante de la droga, el gigante de la tristeza, de la amargura, de la enfermedad, va a tener que caer en esta noche en el nombre de Jesús. Te estoy diciendo que esta noche hay muchos gigantes que se van a caer. Esta noche hay muchos gigantes que van a caer. Se van a levantar muchos David con una unción conquistadora, con una unción de guerra, con una unción de victoria para tu vida. Aleluya. Oh, el muchacho se levantó para vencer. Escúcheme bien, y venció, y Goliat cayó de frente para abajo. Aleluya, porque esa piedra fue dirigida por Dios. Quiero decirte algo, esa piedrita que Dios te dio, dirigida por el Espíritu Santo, es capaz de derribar gigantes tan grandes, tan grandes, tan grandes. Y Goliat cayó para adelante, no cayó para atrás. Aleluya, porque la piedra pegó en la frente, pero el que lo volteó fue Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo lógico sería que el tipo cayera para atrás por el impulso. ¡Pum! Cae para atrás, pero este le pegó la piedra y cayó de frente para adelante. Así que la Biblia dice que corrió David sobre él con su misma espada, la espada de Goliat, le cortó la cabeza. Con lo mismo que el diablo quiso humillarte, será lo mismo que Dios utilizará para cortarle la cabeza al enemigo, a Satanás. En el mismo lugar donde el diablo quiso hacerte fracasar, será donde Dios contará testimonio de lo que hará en tu vida. Hubo gente aquí que estuvo atada a las drogas y Dios te levantará como un testimonio. Dios te levantará con testimonio. Hay gente que estuvo aquí tal vez con el matrimonio destrozado y vas a contar que Dios es un Dios que restaura matrimonios. Oh, alguien podría decir amén a eso. Dios restaura hijos, Dios restaura iglesia, Dios restaura familia, Dios restaura, y serás un testimonio. En el mismo lugar donde el diablo te atacó, Dios te levantará. Oh sí, Señor Jesús. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr o vas a enfrentar? Vas a enfrentar al gigante. Y comenzaron una guerra de palabras. Y el gigante le decía: ¿qué te crees que soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y David le contestaba, y David hablaba, porque es una guerra de palabras. El diablo te va a hablar cada día, pero nosotros tenemos que tener la palabra correcta en nuestra boca para enfrentar a las tinieblas. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quisiera que ahí en tu lugar puedas levantar tu mano al cielo un instante.